Bueno, vamos a seguir con la 4 caballos, la parte 2, la parte final, ¿no? De lo que nos queda, que es la línea principal. Vimos las 6 primeras partidas así, rápidamente. Ya les he dicho que ustedes pueden, digamos, en la tranquilidad de su casa, revisar las partidas, agregar cosas interesantes. Y vamos a seguir con la partida de Antón contra Virit. Esta partida es interesante, es verdad que es un blitz, pero estos súper grandes maestros de hoy en día conocen muy bien la teoría de aperturas y están muy bien preparados. Esta partida de David Antón es interesante, plantea la 4 caballos y contra D4, esta es la mejor alternativa, esta es la línea principal. En el video anterior vimos que alfil B4 era una posibilidad, pero esta es la mejor jugada por parte de las negras. Luego de caballo por alfil B4. También vimos alfil C5 en el video anterior, que respondíamos con alfil E3 y nos llevaba a unas posiciones donde el blanco se enrocaba largo y presionaba a lo largo de la columna D y también creaba amenazas en el flanco de rey y en el centro. Prácticamente, bueno, dijimos ya que esta es una apertura que lucha por las casillas centrales. Si el blanco ya tiene un peón en E4, entonces el negro ya tiene un problema de que la mejor manera de luchar por el centro sería romper el punto E4 con un D5 posible. Pero no es tan fácil porque las blancas tienen la columna abierta. En este caso las blancas comen la línea principal, peón por y alfil D3. Parece extraño comer en C6, pero ese es el tema, ¿no? Principal de esta línea, ¿no? Porque ahora el negro puede jugar D5 y en cierta manera minar el punto E4. Aquí se come, esta es la línea principal. Y en esta partida que veremos el negro prefirió enrocarse corto. Lo normal es comer peón por peón, pero es una alternativa enroque corto que hay que tener en cuenta. Nosotros haremos lo mismo, nos vamos a enrocar. Y aquí el negro jugó alfil G4. Es una alternativa posible, a diferencia de peón por peón, es otra forma de jugar por parte de las negras. Pero bueno, aquí Antón jugó caballo 2 y entonces ahora las negras tienen que comer en D5. Si nos ponemos a ver, realmente las que se han quedado con un peón en el centro son las negras, pero resulta que esta estructura de peones, y como podemos observar, está dividida en 3 partes. El peón de A7 es una debilidad, el peón de 6D forman otra isla y los 3 peones del flanco de rey. Entonces lo que se trata del blanco es sacar provecho de ello con jugadas como C4. En caso de C6, jugadas de este tipo, podríamos tomar, ¿ven? Y habría un peón aislado. Y de cara al final es una buena, digamos, de cara al final y al medio juego, ¿no? De cara al final tendríamos el 2 contra 1 en el flanco dama y en el medio juego la presión sobre el punto D5. Pero aquí Vidi jugó torre 8, Antón se desclava, peón por peón, y aquí tenemos una estructura totalmente dañada por parte del negro. Bueno, hay cierta actividad, no es tan fácil explotar todas estas debilidades, pero bueno, están ahí, ¿no? Esta jugada de caballo F4 también tiene la ventaja de que se va a ganar la pareja de alfiles en algún momento dado. Ahora Antón lucha por la columna E, está claramente mejor, y con esto ya se gana la pareja de alfiles, sumado a la debilidad del peón de A7, que es la debilidad principal ahí, ¿no? Alfil C3, se mejoran los alfiles. Fíjense cómo el blanco los mantiene ante las amenazas. Y aquí B4, interesante opción, ¿no? Para jugar, digamos, un B5 y fijar el peón de A7. Por eso el negro jugó C5. Con C5 permite al blanco crear dos peones pasados. Bueno, el peón B y el peón A que van a avanzar para crear un peón pasado en el flanco dama. Pero aquí el negro decide jugar activamente con caballo D4. Pero la mayoría de peones del blanco empieza a movilizarse. Cada cambio que se produce se nota más el tema del peón. Jugada importante, no solo para atacar al alfil, sino para llevar el alfil de F1 a C4 para atacar en F7. El negro defiende. Y bueno, pero el blanco luego de B6 crea una sobrecarga sobre la dama negra. Como podemos observar, luego de B7 se amenaza con una dama. La única opción que existe es dama E8, pero luego dama por F7 las negras tienen que abandonar porque las blancas se quedarán con una dama de más. La siguiente partida es una partida que más o menos va de lo mismo, de Yu Yangui contra Mamediarov. Es una partida importante también, que trata del mismo tema de recién de alfil G4. ¿Ven? Desarrollamos, comemos
y si las negras quieren jugar de manera diferente, la única jugada que tienen es alfil G4. Esta jugada me gusta, la de Yu Yangui, F3. Antón jugó caballo 2, que también es posible, pero F3 es una alternativa interesante. El alfil se retira y ahora desarrollamos las piezas. Alfil G5. Otra opción era, por ejemplo, peón por peón, que había que tener en cuenta. El problema de peón por peón que tenemos a nuestra disposición, alfil por caballo, y si dama por F6, caballo por peón, ¿no? Se amenaza la dama y el alfil. Bueno, el negro podría jugar un alfil jaque, rey H1 y comer en B2. Tenemos una posición un tanto equilibrada, ¿no? Podríamos comer en C7 o jugar torre B1. ¿Sí? Era una alternativa interesante, comer de peón. Y otra opción que era muy interesante aquí, en lugar de comer alfil por F6, no sé si entraba aquí en las posibilidades caballo por peón, pero creo que no funcionaba. Era una pena que caballo por no funcione. A ver, por dama por. La idea es especular sobre la dama de D5 que está en el aire. Si peón por alfil le ganamos la dama. Y si nos dan el jaque intermedio, que esta es una jugada importante, podríamos recuperar la pieza porque tenemos a nuestra disposición este A3. ¿Ven? Amenazando recuperar la pieza y cuando este se retire, B4. La posición puede estar igualada. Es verdad que las negras tienen un peón de más, pero su rey está un poco mal, ¿no? Pero las blancas podrían tener algunas posibilidades tácticas con torre A6, dama 1 y presionar, ¿no? Y el rey ese todavía está mal. Las negras pondrían un alfil G6 y pondrían su rey en seguridad. Es una alternativa bastante interesante comer en D5, me parece lo más adecuado. Pero aquí el negro decidió jugar dama D6, especulando con jugadas que si hacemos peón por peón nos dan un jaque y nos comen, digamos, el alfil, ¿no? De G5. O sea que es una defensa indirecta prácticamente hay amenazas indirectas, sobre el peón que se ha ganado el blanco, ¿no? Se va a recuperar de alguna manera, ¿no? Yu Yangui come. Y ahora se hace fuerte en la casilla de 4. Entrega el peón de B2 y peón por peón. La máquina puede decir todo lo que quiera, que la posición esté igualada, pero siempre hay buenas posibilidades para ambos bandos aquí, ¿no? Pero yo prefiero el blanco aquí en esta posición. Rey H1, una jugada importante, salir de los jaques en algún momento dado es clave, ¿no? Dama D4 y dama E2. Ambos se centralizan, las negras jugaron torre 8 amenazando F5, pero las blancas juegan torre D1 amenazando que contra F5 tienen un jaque ganando la dama, ¿no? Por lo tanto van ganando tiempo, la dama se tiene que retirar, el alfil evita eso, pero aquí está la clave, porque el blanco ya tiene un peón de más, que es el peón de C6, que permite a la blanca, como en la partida, situarse en D7, ¿no? Tampoco le resultaba fácil a las negras recuperar el peón, ¿no? Porque el alfil de C4 apunta sobre F7 y cuando comamos en E4, F7 caerá, ¿no? Entonces jugaron torre D1, pero esto permite torre D7 y esta posición no es tan fácil para las negras porque fue lo que pasó en la partida, comieron. Es que el peón de D7 crea amenazas bastante peligrosas, ¿no? Es un peón que está a punto de coronar, hay que bloquearlo y bueno, siempre hay que estar pendiente de él. C3, una jugada interesante. Si se comía alfil por peón, venía caballo por C3. Curiosa jugada, ¿no? Y si dama por C3, torre E1, y no se puede evitar la entrada con la dama en la columna E. Se está amenazando dama E8 o dama E7 directo, ganando. La idea de C3 es luchar, digamos, contra el alfil. Y aquí torre D5. Se pasan las piezas. El blanco protege el peón. Y el negro trata de alguna manera de mejorar su alfil. Pero bueno, ahora si el peón se está amenazando C5, alfil A4 y alfil por. Y aquí simplemente el blanco cambia damas. Voy a quitar el motor. Y vemos que en esta posición, aquí, como las negras están atadas a la defensa del peón de D7, necesario para darse un aire por el mate en la primera. Y bueno, aquí las negras deciden abandonar. Se podría haber seguido jugando el final un poco, luego de rey E7, pero C5, alfil E5. Pero ya son dos peones ahí, ¿no?
Tampoco la torre, digamos, negra se puede activar mucho porque la torre blanca entraría en la octava y apoyaría el peón de D7. El blanco tendría la posibilidad de jugar un A4, A5 y empezar a tirar su peón, ¿no? Por eso las negras, digamos, decidieron abandonar y dejar el sufrimiento. Y las últimas partidas que nos quedan, que son las de Wrublewski y Morozevich, que son las más importantes, creo yo, de esto de la 4 caballo parte 2. Fíjense cómo juega Wrublewski la apertura. Es interesante aquí que él decide jugar de 4. Esto es una apertura escocesa. Pero después se transforma en una 4 caballo. La mejor continuación en la escocesa es peón por peón y caballo por. Aquí hay dos líneas principales del negro, que son alfil C5, una, y caballo F6. Son las dos líneas principales. Entonces, Wrublewski ha jugado la 4 caballo, por supuesto, pero él contra la jugada de caballo F6, que la teoría recomienda caballo por, peón por E5, aquí dama E7, la mejor continuación, y dama E2, es una línea que jugaron Kasparov Karpov en su match por el Campeonato del Mundo. Es una línea muy, muy estudiada, ¿no? Y es bastante interesante para ambas, digamos, blancas y negras, ¿no? Ambos bandos. Pero hay mucha teoría ahí encerrada. Entonces Wrublewski elige un camino bastante sencillo contra caballo F6. Claro, si alfil C5 él juega habitualmente caballo B3 o alfil B3. Esto también sería interesante para los que quieran jugar esta línea de la escocesa. Esta línea de Kramny, ¿ven? De Carlsen, que le gustaba mucho aquí jugar dama E2. También se puede jugar caballo C3, pero dama E2 la intención es evitar D5 porque hay un peón central en E4. Entonces las negras quieren luchar contra el peón D4 minándolo con D5. Pero no resulta nada fácil. Entonces, la idea de dama E2 es evitar D5, pero también es jugar con enroque largo. Ante una jugada pasiva como D6, el blanco tendría un buen juego después de enroque largo. Y esto se parece más a una siciliana, ataque inglés, pero con una clavada muy molesta por parte del blanco, con su alfil en G5. Esto sería interesante si uno quiere ampliar su repertorio. Bueno, juego la escocesa y contra caballo F6 juego la 4 caballo, y si contra alfil C5 puedo jugar esta idea de Carlsen, de atacar, digamos, en el flanco de rey, si las negras se enrocan, o jugar con un peón central poderoso que es el de E4. ¿Ven? Ese es un repertorio importante, ¿no? Bastante sencillo y bastante fácil para aquellos que se inician mucho en las aperturas de peón rey, donde me parece que estaría bien para jugar con blancas. Pero esto se jugó caballo F3, caballo F6, C3, perdón, alfil B4. Comemos y pasamos a la 4 caballos. En esta partida se jugó la variante principal con peón por peón. Y esta es la jugada que les recomiendo que hagan. Me gusta esta jugada. Se llama la variante Kramny, la jugada de H3. La idea es llevar la dama a F3 para evitar los alfil G4. Y aquí las blancas apuntan bastante sobre el flanco de rey. Pueden crear amenazas con alfil G5 de una clavada molesta. Pero la idea principal es tratar de buscarle el alfil de casillas negras. Curioso, ¿no? Fíjense aquí cómo se cambia el alfil de casillas negras. Esta jugada de Morozevich a mí no me gusta mucho, ¿no? Porque luego dama E5 obliga a jugar G6. Domina la columna, ¿eh? Y acá hay una debilidad en las casillas negras, especialmente la casilla C5, donde el blanco puede sacar provecho. El blanco también, ¿se acuerdan la partida de Danton que jugó C4? Es otra posibilidad, porque buscaría un C4 para fabricar un peón aislado en el centro del tablero, ¿no? O, en caso de peón por peón, la estructura negro quedaría dañada. Y después si fabrican un peón aislado, se tendría una mayoría en el flanco de dama. Aquí juega dama 5, Morozevich, protegemos, y torre E8, creando amenazas. Tenemos dama C3, torre por y toma de dama. Esta es interesante alternativa, porque en caso de que nos coman, tendríamos una ventaja importante sobre la casilla C5. Y si el negro bloquease, por ejemplo, ven este tipo de jugada, la que le decía a ustedes, de que amenazamos peón por, fabricar un peón aislado, que es una debilidad, y también crear una mayoría en el flanco dama. Esa sería la estrategia en base a la estructura de peones, ¿no? Una de las cosas importantes de recordar. Pero se cambiaron torres, dama por, aquí Morozevich decide mantener damas, el caballo se instala en esa casilla potente, que es la casilla C5. Se cambian piezas y aquí el negro decide mantener la columna E, pero esto permite al blanco crear una amenaza sobre C6.
Se amenaza dama por, se amenaza caballo por, incluso se está amenazando caballo por D5. Por eso no se puede defender, digamos, con torre 6, porque vendría caballo por D5 y ganaríamos peón. Aquí las negras jugaron dama B7. Especulando con el tema de la clavada en caso de caballo por C6. Pero resulta que caballo por C6 funciona, como ya veremos en la partida. En caso de torre C8, que podría haber sido una opción, me parece que el blanco está un poco mejor, ¿no? Se podría luchar por la columna, está un poquito mejor, ¿no? Se podría bloquear, tampoco le resulta fácil, digamos, a las negras jugar C5 por D5. Y entonces podríamos sacar provecho de las casillas negras. Un poco más activo, ¿no? Yo creo que ese era el mal menor de las negras, ceder la columna E. Pero decidieron jugar bastante dinámicas, pero esto permitió jugar caballo por C6 al blanco. No se puede torre C8 por caballo jaque. Y ganaría material. Entonces el negro pensó que tenía a su disposición caballo F5. ¿Sí? Y en caso de caballo B4, ante las amenazas o caballo D4, supongamos, las negras recuperarían el peón, por ejemplo, caballo por, dama por, y más o menos tendrían un juego igualado. Y caballo B4, que era la otra opción, me supongo que luego de torre C8, la dama tiene que ir a D2, y bueno, y aquí la posición más o menos sigue siendo ventaja blanca igual, ¿no? D4. Podría haber sido una posibilidad, ¿no? También para las blancas, volver. Lo que pasa es que tenía D4, esta es mejor esta jugada, ¿no? Si dama D2, ¿ven? Había jugadas como caballo H4, apuntando en G2. Si F3, por ejemplo, interesante, venía dama por F3, especulando del doble, ¿no? De la dama. Entonces, esa era una idea de Morozevich, ¿no? De por qué sacrificó el peón. Lo que pasa es que aquí se le escapa la siguiente jugada, que es increíble, de Wróblewski, que es torre D1. Parece que permite la clavada con torre C8, ¿no? Y esa pieza es imposible defender. Pero él tenía a su disposición la jugada torre por peón. Donde, si dama por caballo, venía torre D8 jaque. Piensen que obliga a las negras a comer en D8 y entonces el blanco se quedaría con material de más. Ese era el truco, ¿no? Esta jugada torre D1 es una jugada increíble que se le escapó a Morozevich. Y bueno, y perdería prácticamente la partida, ¿no? Entonces jugaron caballo F5, torre D1, juega D4, se da cuenta del truco, pero luego de caballo por, pensó que con torre C8, si la dama se va, comemos en D4, podríamos comer en C2 o seguir con el caballo H4, pero se le escapa la jugada caballo por, donde no se puede tomar la dama por el mate, y si se come el caballo, el blanco no solo tiene dos peones más, sino que también el rey de las negras es un desastre, ¿no? En la posición. Bien, y por último nos queda la última partida de Wróblewski-Nayer, que esta es una partida muy importante. ¿Ven? Viene de una escocesa. Sabemos que nuestro orden va a ser así, ¿no? Recuerden, se los recuerdo, que este va a ser nuestro orden. Si jugamos la 4 caballo, comeríamos, haríamos alfil D3 y a D5 llegaríamos a la línea principal. Wróblewski llega por una escocesa, como ya le había mencionado antes, pero al final llega a la 4 caballos, igualmente. Peón por, o sea, H3, la variante de Kramnik, dama F3 y alfil F4. Aquí en este caso las negras no volvieron con el alfil D6, sino que sitúan su alfil F4 controlando la columna B. Caballo E2. Curioso esta jugada, pero busca llevar el caballo D4, donde se atacaría en F5 o en E6. El cambio del alfil de casillas negras siempre es bueno para las blancas. Esa es la clave, ¿no? Comemos, y aquí C4. ¿Ven? Aparece la jugada C4. Es la clave y es importante que recuerden este tema. Aquí las negras decidieron jugar D4, no comer ni dejarse comer. El blanco busca cambiar damas y aquí tenemos una cosa importante, ¿no? Fíjense en cómo ahora el blanco quita el alfil para llevar un caballo a D3 donde atacaría en C5. Este final es curioso, el blanco puede jugar A3, B4, tendría dos peones unidos, peligrosos pasados, se sumaría la debilidad del peón de A de las negras. Y este es un final bastante ventajoso para el blanco, ¿no? Aquí juega G4,
a veces con intención de jugar alfil G2 para comer y mejorar el rey. Y aquí juegan F5. No sé si se podía jugar alfil E4 para impedir eso, ¿no? Era una posibilidad, ¿no? Pero luego de torre por alfil G2, ¿lo ven? Este final de caballo es muy difícil, ¿no? Para las negras. Incluso torre 1 se puede ser una alternativa, pero también se puede jugar a 3 y B4. Y el blanco está mejor en el final. Aunque la máquina diga igualdad, este final es ventajoso para el blanco. O sea que alfil E4 seguramente habría calculado Wroblewski la idea de jugar torre por. En la partida se jugó F5, es una jugada un poco extraña, regala un peón. Pero claro, el blanco se lo toma, pero parece que si el negro logra con su rey comer el peón de F5 quedaría muy bien por la estructura dañada de las blancas. Pero las blancas tenían a su disposición jugadas tácticas que veremos ahora. B4, peón por y caballo por. El alfil se va a 4. Me imagino que si venía B7 habría que controlar las jugadas como torre D1. El peón ese D4 está indefenso. Y entonces quieren jugar alfil A4 para controlar D1. Pero este alfil se activa muy fuerte aquí. Cambiaron las torres. Y esta jugada del blanco, alfil C6, que busca cambiar prácticamente los alfiles, nos lleva a un final superior. D3. Los finales de caballo son como los finales de reyes. Cuando uno tiene ventaja material es muy importante, ¿no? Rey F1. Se amenaza el peón de A7. Bueno, rey F1 necesario. No podíamos comer el peón porque si no el peón negro coronaría, ¿no? Pero bueno, ya el peón de D3 está medio condenado, ¿no? F3 para evitar los caballos jaques. Ahora sí juega D4, ¿no? Y el blanco va en busca del peón. Esta jugada es curiosa, ¿no? Parece una jugada buena, pero pierde prácticamente. Luego de rey por peón, jaque. Es verdad que el negro come el peón de H3 y tiene el peón H libre, pero resulta que su caballo no tiene salida aquí. Si el rey negro se iba a C5, por ejemplo, en este caso, hubiera venido caballo G5, y luego de caballo G1 el caballo no tiene salida, se quedaría con pieza de menos, y si come, el problema que se está amenazando F6, y si el rey vuelve, el peón de H no es ninguna molestia para las blancas, porque está dentro del cuadrado del peón, o sea que se lo puede comer cuando quiera, y entonces pueden aparecer jugadas como F6, peón por, y G6, ¿no? Si vamos a buscar este peón, el otro se cuela por el otro lado, ¿no? Entonces esta jugada muy fuerte de caballo F3, el negro volvió con caballo E7, pero vino lo mismo caballo G5, nos lleva al final el mismo final anterior. Por lo tanto aquí Nayer decide abandonar. Con esto ya damos por finalizado la variante, la parte 2 de la 4 caballos. Yo creo que con esto es un resumen bastante interesante, ya les mandé las partidas en PGN que ustedes pueden ver. Y me parece que es una apertura bastante sencilla y es una apertura principal donde uno más o menos puede armar en su propio repertorio, ¿no? Para jugarlo, ¿no? Es bastante sencillo, creo yo. Espero que les haya gustado. Saludos a todos.